Supercrack Estrella presenta La máquina del tiempo del templo del rey Salomón. De entre todos los emperadores y reyes que gobernaron los países que rodean el Mediterráneo, posiblemente el más conocido sea el rey Salomón. Y esto no se debe solo a su presencia en la Torá judía, la Biblia cristiana y el Corán islámico, sino también a las leyendas populares basadas en su historia. El rey Salomón fue idealizado con virtudes, aunque en la realidad no fue exactamente así. Por ejemplo, recientes investigaciones demuestran que la mayoría de los libros que se le atribuyen se escribieron siglos después. El mismo proceso de mistificación se dio con su famoso templo, construido en el año 968 a.C. en un monte de la ciudad de Jerusalén, y que fue inaugurado en el 961 a.C. con grandes fiestas y ofrendas. Tras la destrucción de este templo en el 586 a.C. por el ejército de Nabucodonosor, no quedó en pie ni una sola piedra. Sin embargo, las descripciones del edificio y las leyendas que surgieron en torno a él le convirtieron en el arquetipo ideal del templo, influyendo durante siglos en la configuración de los edificios religiosos y civiles occidentales. La puerta dimensional del templo de Salomón. Los símbolos que tenían el templo del rey Salomón tenían algo en común y peculiar. Me di cuenta que la mayoría de los símbolos tenían que ver con la electricidad, el magnetismo y la energía, como si el conjunto del templo escondiera una simbología oculta detrás de la simbología oficial, para esconder las pautas para construir una máquina secreta a la que yo llamo la máquina del tiempo del templo del rey Salomón. El estudio de las fuentes escritas sobre el rey Salomón señalan las principales cualidades y actividades por las que fue conocido. 1. El rey Salomón como mago, que poseyó un extraordinario poder. 2. El rey Salomón dotado de una excepcional prudencia y sabiduría. 3. El rey Salomón como constructor del templo de Jerusalén y los majestuosos edificios que lo rodeaban. El último de estos tres aspectos siempre ha sido el más destacado, como veremos más adelante, pero los otros dos también han sido muy tratados en los estudios históricos, pinturas, grabados y obras literarias. El rey Salomón como mago. En la Biblia y el Corán podemos leer sobre los poderes mágicos del rey Salomón. En el Sutra Esxbi del Corán se menciona como el rey David, cuando era un joven pastor en contacto con la naturaleza, aprendió el idioma de los pájaros, idioma que debió enseñar a su hijo Salomón. El conocimiento de este idioma natural era la clave para que los reyes David y Salomón entendieran las leyes del universo y pudieran materializarlas en el arquetipo ideal de belleza. Durante la Edad Media, David se representaba siempre con un arpa en sus manos, simbolizando la armonía espiritual del cosmos. El historiador judeo-romano Flavio Josefo, 37-100 después de Cristo, mencionaba unos interesantes detalles que nos permiten comprender cómo el rey Salomón habría podido escribir varios libros sobre magia. Durante la época del Imperio Romano, la magia ritual influyó mucho en las gentes. Estos aspectos mágicos se mantuvieron hasta la Edad Media, manifestados en hechos como la creencia en la existencia de diablos y la lucha contra las enfermedades por medio de exorcismos. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, mencionaba estas curaciones, que pudo leer en la literatura mágica atribuida al rey Salomón. Para la lucha contra el diablo se usaba el sello del rey Salomón, un pentáculo o estrella de 5 puntas con el sagrado nombre de Dios escrito en su interior. En aquellos tiempos se vendían amuletos con dicho símbolo, ya que se le atribuía la propiedad de invocar al espíritu de Salomón para defenderse de muchas enfermedades contagiosas. Después de todo, el rey Salomón era el mayor mago de todos los tiempos y llegó a poner al diablo a su servicio. Un manuscrito del siglo IV, el Testamento del rey Salomón, desmitificaba el poder mágico del rey. El texto incluía una biografía de Salomón y de la época de su gobierno, incidiendo especialmente en la construcción de su templo. En esa época se consideró que el libro era un hito en el campo de exorcismo, y demuestra la creencia en la existencia de demonios en la cristiandad del siglo XVI. La logía masona es la representación simbólica del templo de Salomón. La descripción de la construcción de dicho templo se encuentra perfectamente descrita en el Antiguo Testamento en el Libro de los Reyes, Crónicas 2. Lo primero que me llamó la atención era la orientación y forma del templo. El templo es un rectángulo formado por 2 cubos orientado cada lado a los 4 puntos cardinales, siendo oriente, el este, donde descienda el venerable maestro, y está el famoso símbolo del ojo dentro de un triángulo. Las 2 torres Hakim y Boaz están orientadas una al norte y otra al sur.
Para empezar, ya hay una orientación geomagnética. Recordemos que el templo de Salomón original en Jerusalén tenía esa misma orientación. En este gráfico el norte y el sur no están equivocados, ya que si vemos el templo desde esta perspectiva con la entrada a la derecha, la orientación magnética sería así. En el libro de los Reyes Crónicas segundo especifica con todo tipo de detalles cómo tuvo que ser construido el templo y los materiales utilizados. Me llamó la atención la cantidad de bronce y madera de cedro que se tuvo que usar. Y aquí es donde ya empiezan las similitudes eléctricas. Bronce barra conductor eléctrico, madera barra aislante eléctrico. La cantidad de oro tampoco era despreciable, ya que las paredes, techo y suelo estaban recubiertos de oro sobre una capa de madera de cedro. Esto recuerda a un acumulador de orgón con un sistema de capas aislante y conductora para concentrar la energía como si fuera un gran condensador. En la película de los años 80 ya nos habla de este condensador de flujo en la película Regreso al Futuro, lo que demuestra cómo usa la élite del cine para dejarnos mensajes ocultos. En la imagen de aquí arriba vemos un acumulador de orgón con las dimensiones apropiadas para que quepa una persona. Se puede apreciar las capas de hierro y madera como en el templo. La diferencia es que la capa conductora en el templo era de oro, y reproducir aunque sea a escala usando oro resultaría demasiado costoso para su demostración, pero el efecto de acumular energía sería el mismo. Hay varias condiciones que se deben tener para que un acumulador de orgón funcione correctamente, y el templo de Salomón las reúne todas. Primero, tiene que haber una orientación este/oeste, porque el orgón o éter, que son la misma cosa, se mueven en esa dirección, y el templo tiene esa orientación. Segundo, tiene que estar en un lugar elevado por encima del nivel del mar, cuanto más mejor, y vemos que el templo estaba sobre el monte Moria a 750 metros por encima del nivel del mar, así que también se cumple esta condición. Tercero, el clima tiene que ser cálido y seco para obtener más eficiencia en el acumulador, y vemos que Jerusalén goza de ese clima. Cuarto, los lugares de la Tierra que más próximos estén de los trópicos más energía orgón barra éter acumularán, y también se cumple ya que está próximo al trópico de Cáncer. Además, se da la casualidad que las dos columnas del templo, uno de los significados que tienen son los dos signos zodiacales de Cáncer y Capricornio, que son opuestos geográficamente en el cielo zodiacal, además de representar los dos trópicos. Explicado de una forma clara, esto sería una cápsula donde una persona estaría dentro de ella, y con esto entraría en el espacio-tiempo. De esto, cápsula es más que seguro estaba dentro del templo. La palabra éter ya es algo que podemos leer en la máquina que fotografiaba el tiempo, el cronovisor, invento realizado por jesuitas. Este sistema de capas, con el oro recubriendo todo el templo, lo convierte en una jaula de Faraday, aislando el recinto de las ondas electromagnéticas, favoreciendo así la entrada de una energía no electromagnética, como lo es la energía escalar o el éter. Por lo tanto, sería una sala estéril protegida de energías duales. Meditar en un entorno como este facilita conseguir el punto cero en nuestra mente. La construcción de las dos torres o columnas es muy curiosa, pues las dos deben ser de bronce y huecas con un filamento también de bronce rodeando cada columna, terminando en una esfera. Esto me recordó mucho a las míticas torres o bobinas de Tesla, las columnas del templo. Ahora me centraré en el significado simbólico de las columnas que le da a la masonería, y apreciaremos que coinciden muy bien con las propiedades de la energía escalar que en su momento descubrió Nikola Tesla, y a lo largo de la historia le han seguido otros investigadores hasta nuestros días. La energía escalar es lo mismo que el orgón, éter, prana, neutrinos, e incluso actualmente algunos físicos como Tom Beardem lo identifican con la energía oscura. Para resumir, diremos que esta energía es neutra, no dualidad, no tiene campo magnético y es inagotable, pues es la energía vital del universo. Las columnas tienen varios significados que voy a describir uno a uno. Representan los opuestos, una es el polo negativo y la otra el positivo. Jaquim está orientada al sur y Boaz al norte, reforzando el concepto de polaridad. Boaz representa la fuerza y Jaquim la estabilidad, y la energía escalar es precisamente eso, una fuerza estable sin altos y bajos, es una energía fría y neutra. Jaquim simboliza una energía ascendente y Boaz descendente. Este movimiento lo podemos apreciar en un tipo de bobina llamada bifilar, dos hilos, consta de dos hilos de cobre enrollados al mismo tiempo con una soldadura en uno de sus extremos para que la energía circule por un hilo en positivo y luego regresar por el otro hilo en negativo, con el objetivo de anular ambos polos y conseguir una energía neutra, en este caso la escalar.
En el gráfico se puede apreciar todo este simbolismo. El símbolo de Hermes, el caduceo con las dos serpientes enrolladas, enfrentándose con las cabezas viéndose la una a la otra como en el caso de la bobina bifilar y la vara en medio para neutralizarlas representa perfectamente esta idea. La idea es representar esta energía, las columnas individualmente representan a Ofiuco con un bastón y una única serpiente y la fusión de las dos columnas vendría a representar al símbolo del caduceo. Este significado de unión también está representado en la masonería ya que de forma simbólica existe una tercera columna que sería la fusión de las dos Hakim/Boaz en una sola representando al hombre perfecto. Este hombre perfecto tendría las cualidades de ambas columnas y tendría una conciencia neutra no dual. Es decir, la persona que logre superar los conflictos duales de su mente y dominar sobre ella como narra el libro hermético el Kybalión podrá cruzar el portal de las dos columnas, pues solo una conciencia neutra puede alcanzar dimensiones superiores. En electrónica hay un circuito llamado Abramenko que aquí abajo muestro el cual representa todo esto de una forma muy simple. El circuito es para almacenar energía neutra en un condensador y lo hace con dos diodos conectados con los polos opuestos y los extremos de estos se unen en uno, así de esta forma no puede entrar ninguna energía electromagnética, es decir ninguna energía con polaridad ni positiva ni negativa, almacenando únicamente energía neutra. De momento ya podemos deducir que el templo es un gran condensador de energía, una energía neutra e inagotable como el éter. Esta energía la física la considera de cuarta dimensión, esto quiere decir que es una energía espacio-temporal, así que el templo sería una máquina, condensador, para concentrar esta energía 4D convirtiéndola en un portal dimensional. El Arca de la Alianza. El arca es el último elemento pero no por ello el de menor importancia. La razón para construir el templo era precisamente guardar el arca. En esta gran máquina salomónica este sería el generador que activaría el funcionamiento de la máquina ya que la describen como un gran condensador de energía, y de hecho los materiales de fabricación son los mismos del templo, una caja de madera recubierta por fuera y por dentro de oro, formando otro sistema de capas. El arca según las escrituras era considerada como una poderosa arma que derrotaba ejércitos así que podemos suponer que tenía una gran capacidad de guardar y emitir energía en voltajes muy elevados. Aplicaciones de esta máquina templo. Todo lo expuesto hasta ahora tiene un único objetivo y es atraer la energía del éter creado un entorno neutro electromagnéticamente hablando para facilitar ese punto cero. Un sistema de capas por sí solo ya funciona como acumulador de orgón si se cumplen todas las condiciones que se describen anteriormente, y en este caso el diseño del templo las cumple. Los efectos para las personas que se encuentren en el interior serán beneficiados de los efectos de la energía que se va acumulando aportando beneficios terapéuticos y una mayor vitalidad como ya demostró Elaine Reich en sus estudios sobre el orgón. Mientras que las personas que permanezcan afuera del templo se verán perjudicadas ya que este acumulador roba toda la energía vital que hay a su alrededor ya sean plantas, animales y personas o del mismo aire. Así que podríamos afirmar que los personajes privilegiados que se encuentran en el interior del templo se alimentaban de la energía vital del exterior, devotos, creyentes, sacrificios etc. Otra función es la de portal dimensional, atrayendo seres de otros planos en su interior. No es descabellado pensar que esto pueda ocurrir, después de consultar con profesionales tales como ingenieros y un físico, con el suficiente voltaje que en este caso serían miles de voltios se concentraría la suficiente energía escalar para abrir una brecha espacio-temporal que lo permitiría y ahí es donde entrarían en juego las dos bobinas bifilares gigantes ya que están diseñadas para este fin. Y eso es todo, creo que he aportado suficientes datos para pensar que el templo de Salomón era mucho más que el receptáculo del arca. Todo estaba pensado y diseñado para atraer esta energía espacio-temporal llamada éter y tener un acceso directo a otras dimensiones. Vamos en resumen en un CERN en toda regla. La construcción del templo comenzó durante el cuarto año del gobierno de Salomón. Se tardó en construirlo aproximadamente 7 años, lo que implica que debió de terminarse en el año 961 a.C. El templo propiamente dicho debió ser un edificio largo y bastante estrecho, orientado sobre un eje longitudinal en dirección este-oeste. El edificio debió tener una longitud de aproximadamente 30 metros, 9 metros de ancho y una altura de casi 3 metros. En la fachada oriental se construyó una escalera, junto a la puerta de la entrada. A ambos lados de esta se erigieron dos columnas, llamadas Hakim y Boaz, la primera a mano derecha de la entrada y la segunda a su izquierda. Los sacerdotes y el rey entraban en el templo a través de una gran puerta chapada de oro, de aproximadamente 10 metros de alto y 4 de ancho.
Tras de esa puerta se encontraba el vestíbulo de entrada, el Ulam. Después de este vestíbulo, se encontraba la estancia principal, el Hekalo Santo, iluminado a través de unas ventanas altas. Estas ventanas eran más grandes hacia adentro que hacia afuera, simbolizando que la luz vino del interior hacia el exterior. El Hekal medía 13,5 metros de alto, 9 metros de ancho y 18 de largo, en una proporción de 3, 2, 4. La anchura y longitud guardaban una proporción de 1, 2, lo que significa que la planta del Hekal estaba compuesta de un doble cuadrado, una proporción que puede encontrarse en muchas estancias sagradas. El forjado de piedra se cubrió con un solado de madera de cedro en el que, según algunas fuentes, se grabó el sello de Salomón. Las paredes del Hekal se cubrieron con lamas de cedro, traídas de las montañas del Líbano. Las vigas del forjado también se hicieron del mismo material. La tercera cámara, el Debiro Santo de los Santos, Santa Santorum, se encontraba en la parte trasera, a un nivel más alto que el Hekal, y solo podría accederse a él subiendo por una escalera. El Debir tenía la forma de un cubo de 9x9x9 metros, y en su centro se puso el Arca de la Alianza. Este era un arcón grande, hecho de madera de acacia, cubierta con planchas de oro y con 4 anillas a las esquinas en las que se ponían varas para transportarla. Dentro del arca se guardaron las tablas de la ley, entregados por el mismo Dios a Moisés. En estas tablas se grabaron los 10 mandamientos, sirviendo de conexión entre Yahvé e Israel. Durante los tiempos del éxodo del pueblo judío el arca estaba oculta en el tabernáculo, que fue finalmente traído a Jerusalén por el rey David. Ya se había acreditado el poder mágico del arca cuando se derrumbaron las murallas de Jericó al pasar los judíos ante ellas con el arca. Las 2 columnas Jaquín y Boaz se erigieron frente a la entrada del templo y se fundieron en bronce en una sola pieza. Tenían una altura de más de 12 metros, con unos capiteles esféricos de aproximadamente 2 metros de diámetro. Las columnas solo tenían una función simbólica y no sujetaban ninguna viga ni ningún elemento estructural. Los investigadores relacionan estas columnas con los obeliscos encontrados a la entrada de los templos egipcios. El arquitecto romano Vitruvio contaba que estos obeliscos se usaban como un reloj, midiendo su sombra como hacemos nosotros con los relojes de sol. Sin embargo, las esferas ornamentales de encima de las 2 columnas del templo de Salomón habrían hecho muy inexacta esta función de reloj. Cerca del templo se situó un altar para los holocaustos, sacrificio de animales en la hoguera, y un gran cuenco de bronce, el mar de bronce o mar cobrizo. Este era un gran cuenco semiesférico de 4 o 5 metros de diámetro, apoyado en las partes traseras de 12 toros, también fundidos en bronce, 3 en cada dirección de los puntos cardinales. El cuenco debió pesar en vacío más de 25.000 kilogramos. El propósito de este depósito, descrito detalladamente en 2 Cron 4:1, no está muy claro. Quizás se usara como un espejo para observar los cuerpos celestiales. En el idioma hebreo antiguo, las palabras para cobre y bronce eran idénticas. El bronce era un metal más duro y menos proclive a la corrosión, debido a la aleación de una cierta cantidad de estaño. Algunos autores creen que el mar debió hacerse de bronce y no de cobre. Todas las herramientas de metal como martillos y cinceles se hicieron de bronce hasta el siglo XII a.C., cuando comenzó la producción de herramientas de hierro. Existió una gran tradición en la producción de bronce en el Oriente Medio, donde el cobre se encontraba fácilmente en las minas de Arabia, el desierto al sur del Mar Muerto del que Salomón obtenía la mayor parte de sus fuentes de ingreso. Lo problemático era más bien encontrar el estaño, un metal que entonces podía hallarse al aire libre en grandes cantidades solo en las minas del sur de Inglaterra. Los fenicios, dándose cuenta de este problema, navegaron con sus pequeños barcos hasta allí, atravesando el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Todos los utensilios del lugar santo eran de oro: el altar del incienso, las 10 mesas del pan de la proposición, los 10 candelabros y todos sus accesorios. Junto a la entrada del lugar santo, el primer compartimiento, se elevaban 2 columnas de cobre, llamadas Jaquín y Boaz. Un R7, 15, 22, 48, 50. Un CR28, 16. 2 CR4, 8. El patio interior estaba hecho de piedra de excelente calidad y de madera de cedro. Un R6, 36. Mientras que los enseres del patio, es decir, el altar de los sacrificios, el gran mar fundido, las 10 carretillas para las palanganas de agua, así como los otros utensilios, eran de cobre.
Un Re 7, 23, 47. Una característica sobresaliente de la construcción de este templo fue que toda la piedra se cortó en la cantera con la suficiente precisión como para no tener que retocarla luego. En cuanto a martillos y hachas o cualesquiera instrumentos de hierro, no se oyeron en la casa mientras estaba siendo edificada. Historia. Este templo existió hasta el año 607 AE, cuando lo destruyó el ejército babilonio bajo el rey Nabucodonosor. Dios permitió que las naciones hostigaran a Judá y Jerusalén, en ocasiones incluso que saquearan el templo y sus tesoros, debido a que la nación practicó la religión falsa. En algunas épocas el templo estuvo descuidado. El rey Sisá de Egipto saqueó sus tesoros, 993 AEC, en los días de Rehoboam, el hijo de Salomón, solo 33 años después de su inauguración. El rey Asa, 977-937 AE, respetaba la casa de Jehová, pero a fin de proteger Jerusalén, sobornó imprudentemente al rey Ben-Hadad de Siria con plata y oro de los tesoros del templo, con el objeto de que quebrantara su pacto con Baasá, el rey de Israel. Y colorín colorado que este cuento apenas ha comenzado. Continúa con el CERN. Israel, los rabinos están convencidos que el rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, fue tan sabio que hasta él mismo había previsto un plan de escape y refugio para los tesoros del templo ante cualquier amenaza o peligro real. Los sabios de Israel han debatido por años juntamente con investigadores israelíes para descifrar el sitio y el complejo sistema que ocultaría por siempre de ser necesario las joyas sagradas. The Ark Report es un fascinante vídeo de producción israelí que nos cautiva con sus impresionantes teorías acerca del sitio que oculta hasta nuestros días los tesoros del Templo de Salomón. Una producción del productor y ganador del premio Remmy, Ariache Moskov. Breaking Israel News informa que aparece con un nuevo corto que muestra las pistas sobre la ubicación secreta de los vasos y los tesoros del templo. Un precioso arte digital nos muestra el relato de lo que presuntamente ocurrió y que reveló el compartimiento secreto bajo tierra donde están ocultos los tesoros. Lo que en la actualidad ha sido cubierto por una importante ciudad de Israel, probablemente en algún lugar de la ciudad de Jerusalén, pero sigue siendo incierto para algunos. La información sugerida confirmaría lo dicho en 2013 por uno de los más importantes rabinos de nuestros días, Chaim Richman, que trabaja con el proyecto de la restauración y construcción del tercer templo, cuando dijo a The Telegraph, al ser consultado por la legítima Arca del Pacto: está oculta a 1 kilómetro de aquí, en cámaras subterráneas, cavadas, en los días de Salomón. Es cierto. Los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación, lo que indica su posición exacta. Hay una gran fascinación por el descubrimiento del arca perdida, más que ninguno otro para los judíos. Sabemos dónde ha estado durante miles de años atrás. Podríamos cavar en la cima del monte del templo, Moriah, pero esta zona está siendo controlada por los musulmanes. Los tesoros del templo del rey Salomón están en una cámara subterránea de Jerusalén. Algunas películas extrañas sobre este tema. Buñuel y la mesa del rey Salomón. Sinopsis. Buñuel imagina una aventura en la que él y sus amigos Lorca y Dalí emprenden la búsqueda de la mesa del rey Salomón, mítico mueble que se presume que está en Toledo y cuya magia permite vislumbrar pasado, presente y futuro. También se relata que Salomón tenía una alfombra mágica que utilizaba para viajar por el aire, podía llevarle no solo a él, sino a toda su corte y podía atravesar grandes distancias en muy poco tiempo. Estaba tejida con seda verde y con oro e iba acompañada por bandadas de pájaros en sus viajes. Pero el más importante de los objetos de los que fue poseedor el rey Salomón fue el Arca de la Alianza que, después de acompañar al pueblo elegido en su vagar por el desierto, acabó guardándose en el templo de Jerusalén. Un cofre que se colocaba en el lugar más santo del tabernáculo y que también Dios mandó construir a Moisés. Hecho de madera de acacia y revestido en el interior y en el exterior de oro puro. La cubierta, al contrario, no estaba recubierta de oro sino que era de oro macizo adornada con las figuras de 2 querubines. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines.